¿Cuáles son algunos misterios históricos sin resolver que siguen intrigándote? No estoy seguro si llamarlo sin resolver o francamente si es posible resolverlo. Pero hay dos árboles que se encuentran en partes de América Central, llamados el árbol Chechem y el árbol Chaca. La corteza del árbol Chechem tiene un veneno tan potente que solo con tocarla, a su savia me refiero, la piel comenzará a adormecerse. La cura exacta para este veneno se encuentra en su árbol hermano, el Chaca. Y como si eso no fuera suficiente por sí solo, lo que es más, siempre se encuentran justo al lado el uno del otro en la naturaleza. Existe un mito maya relacionado con estos árboles que cuenta que provienen de dos hermanos que lucharon entre sí por el amor de una mujer, pero terminaron matándose mutuamente, y la mujer, Nictea, murió de desamor. Uno de los hermanos, Kinich, era amable y cariñoso, y así se convirtió en el árbol Chaca. El otro hermano, Tisik, era frío y arrogante, y se convirtió en el árbol Chechem. Los venenos y curas encontrados en la naturaleza son, por supuesto, una realidad en muchos casos diferentes, pero el hecho de que estos árboles estén justo al lado el uno del otro en la naturaleza y proporcionen efectos exactamente opuestos, es bastante sorprendente. Tarde para la fiesta, pero no he visto a nadie mencionar la escritura del Valle del Indo. Hubo una gran civilización en el norte de India y Pakistán alrededor del 3300 al 1300 a.C. que abarcó más área que cualquier otra civilización en ese momento. Inventaron la escritura de manera independiente, algo que solo se ha hecho 5 o 6 veces en la historia. Pero hasta el día de hoy, con todas las miles de inscripciones que tenemos y todo el contacto documentado con otras civilizaciones, no hemos descifrado su escritura. No hay una piedra roseta conocida, no hay escrituras descendientes conocidas, ninguna documentación conocida del idioma aparte de lo que está plasmado en el escrito del Valle del Indo. Pero el mayor misterio no es cómo leer esos escritos o qué dice, sino la pregunta de si alguna vez podremos saberlo. ¿Es posible siquiera descifrar un idioma sobre el que no sabemos absolutamente nada? Editado, para todos los que hablan sobre la inteligencia artificial, sí, entiendo. La IA es fascinante, pero este desafío supera las capacidades de la IA actual de reconocimiento y replicación de patrones. Aunque se ha utilizado algo de IA para identificar patrones comunes de caracteres, esto está muy lejos de poder interpretar el texto. La IA debe evolucionar considerablemente más allá de su estado actual para descifrar este código. La mayor parte de la historia humana no está documentada y nunca conoceremos toda nuestra historia como especie. No comenzamos a registrar nuestra historia hasta el 5000 a.C., sabemos que cambiamos a sociedades agrarias alrededor del 10.000 a.C., pero más allá de eso no tenemos idea de cómo éramos como especie, nunca conoceremos las partes no documentadas de nuestra historia que abarcan decenas de miles de años. A menudo nos desconcierta el progreso tecnológico de nuestros antepasados antiguos, como aquellos en el sudeste asiático que debieron haber sido maestros del mar para haber colonizado la variedad de islas allí y navegado vastas extensiones de océano para llegar a Australia y Nueva Zelanda. Lo irónico es que actualmente tenemos una inmensa cantidad de información sobre nuestro mundo hoy y la limitada historia documentada de nuestros primeros días como especie, pero eso es solo una pequeña fracción de nuestra historia completa. Es increíble pensar que Nueva Zelanda no tuvo humanos hasta los años 1200. Es un área asentada bastante recientemente. Hasta ese momento, Nueva Zelanda estaba poblada por las aves más grandes de la Tierra, los moas. La especie más grande alcanzaba los 3.6 metros de altura. Su principal depredador era el águila de Haast, el ave rapaz más grande de la época, ahora también extinta. Los moas fueron cazados hasta su extinción por los antepasados de los maoríes, pero resulta increíble pensar que aves prehistóricas gigantes vivieron hasta la Edad Media. Entre 1200 y 1150 a.C., la mayoría de las civilizaciones en la región del Mediterráneo oriental fueron gravemente diezmadas o colapsaron por completo, poniendo fin abruptamente a la Edad del Bronce. Estas civilizaciones fueron masivamente despobladas, sus palacios y ciudades fueron destruidos o abandonados, y algunas se transformaron en culturas de aldeas pequeñas y aisladas o en pastores nómadas. El lineal B, un sistema de escritura usado para escribir el griego micénico, se perdió y no hay registros escritos del periodo griego siguiente, lo que significa que los griegos de esa época probablemente eran analfabetos.
Este rápido declive afectó, en mayor o menor medida, a grandes potencias históricas como la Grecia micénica, el Egipto del Nuevo Reino, el Imperio hitita y Asiria, entre otros. Y no sabemos por qué sucedió. Estas eran civilizaciones extensas y prósperas, con economías saludables, elaboradas redes comerciales, burocracias complejas, lenguaje escrito y agricultura a gran escala, y simplemente murieron. Por alguna razón. Hay muchas teorías, por supuesto, pero en última instancia no hay pruebas concluyentes que cuenten la historia de cómo la Edad del Bronce colapsó hacia el periodo intermedio que precedió a la Edad del Hierro. Nadie sabe exactamente quién fundó Roma, ni cuándo. Todos los registros conocidos de la historia temprana de la ciudad datan del siglo V o VI a.C. como muy temprano, lo que no ayuda a la fecha habitual de fundación en el 753 a.C., y todos los mitos de fundación son precisamente eso, historias. Todo lo que sabemos con cierta certeza es que Roma fue gobernada por reyes en algún momento de su historia temprana. Pero no sabemos quién fundó Roma, si realmente fue por una figura tipo Rómulo o si fueron varias aldeas que eventualmente se fusionaron en una sola ciudad. Incluso con esta última posibilidad, se desconoce cuándo esas comunidades se habrían considerado como una sola ciudad o cuándo decidieron llamarla Roma. Imhotep fue un supergenio en el antiguo Egipto, alrededor del 2700 a.C. Supuestamente, fue un médico increíble, el arquitecto de una de las primeras protopirámides, e inventó un montón de cosas. Un siglo después de su muerte, la gente comenzó a adorarlo como el dios de la medicina. Y sin embargo, su tumba nunca ha sido encontrada. Para mí, eso es fascinante, él debe haber tenido un entierro increíble, y si alguna vez se encontrara su tumba, probablemente descubriríamos cosas realmente interesantes. Pero su ubicación sigue siendo desconocida. A menudo me pregunto si utilizó su enorme inteligencia para diseñar y o esconder su propia tumba tan bien que ningún saqueador, ningún arqueólogo, aunque estoy redundando, la encontraría nunca. Por lo que entiendo, Imhotep básicamente fue como el Leonardo da Vinci de su época. ¿Qué pasó con el oro del rey Lobengula? Básicamente, tras los sucesos de la Primera Guerra Anglo-Matabele, entre 1893 y 1894, en lo que hoy es Zimbabue, algunos matabeles afirmaron haber entregado el oro de Lobengula a dos hombres blancos. Intentaban pagarles para que detuvieran la persecución de la patrulla de Sangani contra el rey Lobengula Khumalo. Si sus relatos fueran verídicos, entonces los hombres blancos habrían guardado el oro y no transmitieron el mensaje. Posteriormente, la patrulla de Sangani fue aniquilada en batalla. El oro nunca ha sido encontrado, si es que existió en realidad. Otzi, el hombre del hielo. Es la momia más antigua que hemos encontrado y la víctima de asesinato más antigua conocida, pero aún no estamos seguros de por qué lo asesinaron. Fue encontrado con un hacha de cobre que, en esa época y lugar, era un artículo muy raro y prestigioso. ¿Por qué no se lo llevaron? Tenía cortes defensivos en las manos que parecen haber ocurrido 1 o 2 días antes de su muerte. Había una punta de flecha incrustada en su hombro, así que definitivamente estaba huyendo de alguien. Sin embargo, no había un astil de flecha, parece que su asesino lo rompió y lo quitó. Fue para no ser identificado. Fue encontrado bajo un glaciar, muy por encima de la línea de árboles. ¿Quién lo habría encontrado de todos modos? Aparentemente, se ha sugerido que en realidad fue asesinado a una altitud más baja y posteriormente enterrado en la montaña. Algunos de sus objetos habían sido dispuestos lejos de su cuerpo. Sin embargo, no hay antecedentes para eso y el arqueólogo que sugirió un entierro realmente no tenía pruebas sustanciales para respaldarlo. Hay muchas más preguntas sobre quién era Otzi y qué le sucedió. Tenemos lo básico, pero eso es todo. Por supuesto, nunca sabremos realmente por qué lo mataron o quién lo mató. Todo esto ocurrió entre el 3400 y el 3100 a.C. en las montañas del Tirol. No hay registros escritos y realmente no sabemos mucho sobre las personas que vivían allí durante este periodo. Es fascinante y frustrante.